Bueno, y en el Foro al Bicentenario, en el Foro Integración al Bicentenario, en este marco vamos a entrevistar a Giselle Romero. Ella es docente del Departamento de Ciencias y Gestión de la Universidad Católica. Y vamos a hablar sobre un tema sumamente importante que tiene que ver con la tramitología, la famosa tramitología que muchos dolores de cabeza le trae no solamente a los empresarios, hay que decirlo, que son los que más se quejan, ¿no? Los que piden menos trámites, más inversión, más rápido, sino también al ciudadano de a pie que tiene que ir a la municipalidad, tiene que tener alguna relación quizá con alguna institución y llevar el papelito, llevar la fotografía, que la copia así, el sello así. Entonces es un dolor de cabeza. Giselle, muy buenas tardes, gracias por estar acá en RPP Televisión. Y preguntarte, ¿cuál es la situación digamos, de la tramitología en este país? Mira, los trámites, digamos, son importantes por cuanto reconocen, justamente sirven para reconocer derechos, para otorgar permisos, para autorizaciones. Entonces, es, si se quiere, la forma más cercana en la cual el Estado se acerca a las personas, ¿no? Y justamente la forma en la cual también lo podemos sufrir más, ¿no es cierto? Sufrir cuando es ineficiente, cuando en este caso no atiende las cosas en el plazo que nosotros quisiéramos, ¿no? Si más o menos revisamos un poco cómo estamos frente a la región, en el Perú más o menos toma como 8 horas, en este caso, atender un trámite, frente a un promedio de la región que es más o menos 5 horas, y de hecho liderado por Chile, que estamos hablando de 2 horas, ¿no? 2 horas. Sí. 8 horas. Sí. Estamos bien lejos todavía. Sí. De hecho, haciendo una misma comparación, si uno revisa, por ejemplo, en este caso, centros, en este caso, creados para la atención de trámites, de nuevo nos encontramos, digamos, ahí con una brecha que tiene que ver, en este caso, con los puntos de atención, por ejemplo, establecidos en Chile frente a los puntos de atención que tenemos. Sin embargo, digamos, no podemos hablar solo como de malas noticias. Sí, yo te iba a comentar eso, sí, ¿no? Hablando de puntos de atención, una gran, por ejemplo, iniciativa que se creó, uno es usuario de eso, los famosos MAC, ¿no? Correcto. Los famosos MAC, Correcto. Donde agrupas a varias instituciones, la atención es, digamos, relativamente rápida frente a lo que había hace 10 años. Correcto. No, de hecho yo te diría que creo que es una de las grandes iniciativas, las grandes reformas que se han realizado en el Perú para el tema de la atención, y en realidad han vencido una serie de obstáculos, sí, complejos, digamos, para poder implementarse. Están articulando prácticamente a más de 17 instituciones, sí, digamos, dentro de los centros MAC. De hecho, están atendiendo con rapidez, ¿no? Ya tenemos 6 centros MAC en el Perú, hay uno que es un MAC Express, y entiendo que también están en cartera otros 11 centros MAC, digamos, que se estarían estableciendo a nivel nacional. Claro, Giselle, pero eso es lo que uno no entiende. Estos centros MAC tienen ya varios años de funcionamiento, está probado que son exitosos, está probado que funcionan, que ayudan al ciudadano de a pie que necesita estos trámites, y es increíble que después de tantos años solamente haya 6 en todo el país. Bueno, justamente hay un tema que ha sido recientemente como muy criticado, estaba en las noticias, que tiene que ver justamente con este tema de las consultorías, sí, ¿no? Lo que sucede es que existen una serie de reglas, digamos, y sistemas administrativos que uno tiene que cumplir en el Estado para que las cosas sucedan. Entonces, primero hay que licitar, hay que armar perfiles de inversión pública, y entiendo que justamente dentro de estas consultorías hay una serie de perfiles que se están licitando con la finalidad de elaborar, en este caso, 11 centros MAC adicionales, ¿no? Igual pasan por una serie de estudios adicionales, como estudios de demanda, porque el sistema de inversión pública les pide una serie de requisitos, digamos, para que se puedan realizar, ¿no? Entonces, yo te diría que está más o menos dentro de los procesos que tiene el Estado. ¿Cuán difícil, por ejemplo, y ahí te pregunto como experta, es identificar un trámite innecesario, una barrera burocrática y eliminarla? Y lo digo porque yo no creo, por ejemplo, que el presidente Vizcarra, el ministro de Economía o los técnicos que existen dentro del Estado no tengan la voluntad, por ejemplo, de avanzar con la reconstrucción del norte. Pero claramente el retraso de la reconstrucción del norte tiene que ver con la burocracia, con la lentitud en los procesos. Entonces, ¿tan difícil es la pregunta? Mira, en realidad creo que hay que diferenciar como dos cosas, ¿no? El tema de la reconstrucción del norte tiene que ver con trámites y procesos, actividades vinculadas, en este caso, a los procesos de logística, de inversión pública, de presupuestación dentro del Estado, y lamentablemente allí estamos atados de manos porque, por ejemplo, si es que uno quiere desarrollar un proyecto de inversión pública, para poderlo inscribir en el presupuesto del año anterior, porque el año anterior arranca, uno tendría que haber seguido una serie de procesos, como volverlo perfil, expediente técnico, prefactibilidad, factibilidad, antes de tan siquiera poderlo inscribir dentro del presupuesto. Pero volviendo a la parte de trámites, que en este caso, digamos, tienen que ver con el ciudadano, yo creo que es importante resaltar, como te comentaba hace un rato, una reforma que está pasando desapercibida, que es la del análisis de calidad regulatoria. La Secretaría de Gestión Pública ha revisado como 3.000 trámites
Y estamos hablando más o menos que entre eliminación y simplificación se han eliminado 1000 trámites. Probablemente eso no se sabe. Pero sin embargo, eso ha implicado revisar, por ejemplo, si estos trámites están ajustados a derechos, si realmente cumplen con la norma, si realmente responden a los objetivos, porque a veces se crean miles de trámites que no sirven en este caso para generar valor público, ¿no? Hay un concepto que se llama valor público que tiene que ver con cómo el gobierno cambia la vida de las personas. Entonces, hay trámites que a veces no genera valor público. Entonces se ha hecho ese análisis y estamos hablando más o menos 30% de esos trámites. Yo creo que es algo a resaltar. A veces uno puede decir que falta tal o cual, pero sin embargo yo creo que es una reforma importante. Y sin embargo, Giselle, por ejemplo, muchos de esos trámites, el hecho de que existan tantos trámites, lo que genera finalmente es corrupción. Por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, yo creo que hay una tarea o un factor fundamental para romper esas barreras y evitar la corrupción, es la digitalización. Correcto. Un aspecto es la digitalización, otro aspecto también tiene que ver con otra reforma que ha quedado un poco suspendida, que tiene que ver con el tema de la falta de un servicio civil. O sea, en el Estado es súper necesario que no haya alta rotación de personas, o sea, no puede ser que con cada alcalde, con cada presidente de gobernador regional, simplemente estén cambiando las personas, no se genera experiencia, no hay lecciones aprendidas, no hay una gestión del conocimiento. Entonces necesitamos tener a los mejores en el Estado, que estas personas además sepan que tienen una línea de carrera, que pueden progresar en ella y que tengan esta decisión de realmente aportar, en este caso, al país desde el Estado, ¿no? El problema, Giselle, es cómo pensamos en una reforma del Estado sin romper huevos. Y cuando digo romper huevos implica pues implementar la famosa ley Servir, que está desde fines del 2010 y hasta el momento se ha implementado casi de manera minúscula, solamente en las partes gerenciales, pero tenemos que pues vamos a tener que despedir a gente en el sector público que ya lamentablemente está desfasada o que no es necesaria en ciertos puestos, y también vamos a tener que contratar a otra gente. No, es claro que esta ley, digamos, y su implementación es algo como, si se quiere, uno de los pilares importantes para cualquier tipo de reforma dentro del Estado. A mí que me toca trabajar muchas veces en proyectos con gobiernos locales. En gobiernos locales la cosa es como mucho más crítica todavía. Los niveles de rotación de personal pueden implicar pérdidas de expedientes técnicos, pérdidas de perfiles, proyectos que se vuelven a hacer una y otra vez. Entonces yo creo que no nos podemos dar... No, y bueno fuera, porque a veces, por ejemplo, existen proyectos que pueden estar dentro de la base de datos, pero que sin embargo nadie encuentra, digamos, en este caso el expediente técnico. Yo creo que no estamos como cuantificando los costos de lo que implica, digamos, para nosotros, no, al menos no que yo tenga en el registro, digamos, la cuantificación de cuánto le cuesta en este caso al Estado la alta rotación de personal. Un último dato que me gustaría saber es cuál de los niveles de gobierno, por ejemplo, entre el gobierno central con los ministerios, las instituciones adscritas, los gobiernos regionales o los gobiernos municipales, ¿cuál de estos niveles es el más, digamos, burocrático, el que mayor nivel de barreras pone, el que mayor tramitología tiene, el más complicado, digamos, en la relación entre ciudadano e instituciones? Mira, yo lo que puedo decirte es que de pronto mirando, de hecho, el nivel de gobierno que está mucho más cerca a la ciudadanía y el nivel de gobierno que, digamos, que en este caso las personas sienten más, probablemente sea el nivel de gobierno local. Es más, utilizando un solo ejemplo, por ejemplo, que es en este caso el tema de la licencia de funcionamiento, este es uno de los 7 trámites requeridos para abrir un negocio en el Perú y representa más o menos 15 de los 26.5 días y 20% del costo de un proceso de abrir un negocio. Imagínate una persona que quiere desarrollarlo. Lo bueno acá es que hace un mes es que se ha aprobado un decreto para estandarizar, o sea, porque era una locura. Cada gobierno local pedía cada cosa diferente. Entonces se está avanzando en el tema de identificar cuáles son esos trámites que se repiten de gobierno local a gobierno regional, y entonces identificarlos para por lo menos darle predictibilidad a la gente, ¿no? Perfecto. Giselle Romero, docente del Departamento de Ciencias y Gestión de la Universidad Católica, sobre un tema tan importante que tiene que ver con los ciudadanos, ¿sabes? Cómo es la relación entre ciudadanos e instituciones. Con eso despedimos este espacio del segundo foro Integración al Bicentenario que organiza RPP. Segundo foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP.